Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de YouTube de Asesorías Prepson. El día de hoy vamos a continuar con el ejercicio número 6 de la página 175 de su libro. Pero antes de iniciar, los invito a que se suscriban al canal para seguir viendo más videos, ¿ok? Entonces vamos a leer qué nos dice el ejercicio número 6. Nos dicen, un helicóptero se encuentra volando sobre un camino recto que une a dos pequeños poblados. Los ángulos de depresión hacia cada poblado son de 11 grados 15 minutos y 7 grados 25 minutos respectivamente. Entonces nos piden determinar las distancias rectas desde el helicóptero a cada uno de los poblados y están separados por una distancia de 9.8 kilómetros. Entonces vamos a dibujar el problema. Entonces vamos a ubicar primero aquí en un punto alto tenemos nuestro helicóptero. Entonces dice que se encuentra volando sobre un camino recto. Entonces vamos a poner líneas punteadas de que se supone que está volando sobre un camino recto. Entonces, además de esto, dice que une a dos pequeños poblados. Entonces los ángulos de depresión hacia cada poblado son, bueno, pero antes de eso, imaginemos que aquí tenemos dos poblados. Un poblado aquí en un cierto punto y aquí otro poblado, ¿ok? Entonces el helicóptero lo vamos a nombrar con vértice A, al primer poblado B y al otro C, ¿okay? Entonces de aquí vamos a formar nuestro triángulo. Entonces se forma de A a B, aquí se forma nuestro triángulo. Entonces vemos que nos dice que los ángulos de depresión hacia cada poblado son 11 grados 15 minutos, ¿ok? Entonces de aquí del helicóptero nos está diciendo que hasta este es el poblado 1, entonces de aquí acá esto está representando 11 grados 15 minutos y del otro, o sea del helicóptero de aquí hasta aquí nada más, hasta el poblado 2 es lo que está representando 7 grados 25 minutos, ¿ok? Estos ángulos de depresión que nos están dando. Entonces, además de eso nos dice que los poblados están separados por una distancia de 9.8 kilómetros. Entonces, antes de eso, vamos a nombrar los lados de cada uno de este triángulo. Entonces, como esto es el vértice A, entonces este lado va a ser A. Esto es B, entonces este lado va a ser B. Esto es C, entonces este lado va a ser C. Y esta distancia ya no las están dando, está la distancia que hay entre los dos poblados. Entonces, dice que es igual a 9.8 de aquí a acá. Vamos a poner que B aquí es el poblado 1 y aquí es el poblado 2. ¿Okay? Entonces también aquí vamos a trazar una línea punteada paralela a esta otra del helicóptero. ¿Okay? Entonces vamos a nombrar a este ángulo de aquí como alfa y a este otro ángulo de aquí que teníamos acá, este lo vamos a nombrar como teta. ¿Okay? Estos dos ángulos. Entonces vamos a calcular primero el ángulo A, es decir, este de acá. Este ángulo A, de aquí a aquí nada más. Entonces, y aquí ya quedó nuestro dibujo, ¿ok? Entonces vamos a calcular el ángulo A. Entonces, para este ángulo A, vemos que el ángulo A va a ser igual a la resta del ángulo teta menos el ángulo alfa. Aquí vemos todo esto, si esto es rojo es teta, o sea, todo esto yo le quito esta partecita que es alfa, entonces únicamente me va a quedar este ángulo A, ¿ok? Entonces vamos a sustituir, el ángulo A va a ser igual a, ¿cuánto vale el ángulo teta? Es este, es 11 grados 15 minutos, menos el ángulo alfa, que es este otro acá, que es 7 grados 25 minutos. Entonces el ángulo A va a ser igual a, hacemos esta resta y nos va a quedar 3 grados 50 minutos, ¿ok? Es ese ángulo. Ahora vamos a observar que el ángulo alfa es igual al ángulo C, ¿ok? ¿A cuál ángulo C? A este de acá. Aquí, este ángulo C es igual a este ángulo alfa, ¿ok? Porque vemos que aquí tenemos dos paralelas que están cortadas por una transversal, que sería este lado de aquí.
Y vemos que este ángulo alfa con este ángulo C son ángulos alternos internos, están dentro de las paralelas y del lado contrario de esa línea que los corta. Entonces, esto por ser ángulos alternos internos. ¿Okay? Entonces, vamos a tener que el ángulo C es igual a, como el ángulo alfa es 7 grados 25 minutos, entonces al ser igual con C, entonces C debe medir también 7 grados 25 minutos. ¿Okay? Ya encontramos A, ya encontramos C y ahora únicamente nos faltaría este otro ángulo B. ¿Okay? Entonces vamos a encontrar ese ángulo B. Entonces para el ángulo B hay que recordar que como ya tenemos dos ángulos, entonces para calcular ese tercero sabemos que la suma de los ángulos anteriores en cualquier triángulo es igual a 180 grados. Entonces si yo sumo el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, eso debe ser igual a 180 grados. ¿Y cuánto mide el ángulo A? El ángulo A tenemos que es 3 grados 50 minutos. Entonces sería 3 grados 50 minutos más el ángulo B, que no conocemos, más el ángulo C, que encontramos aquí, que fue 7 grados 25 minutos. Y eso debe ser igual a 180 grados. ¿Sí? Entonces sumamos 3 grados 50 minutos más 7 grados 25 minutos y nos va a dar un total de 11 grados 15 minutos. Más el ángulo B va a ser igual a 180 grados. Entonces despejando, el ángulo B va a ser igual a este 11 grados 15 minutos, lo pasamos hacia el otro lado de la igualdad y nos va a quedar 180 grados menos 11 grados 15 minutos. Entonces el ángulo B va a ser igual a la resta de eso y vamos a tener que es 168 grados 45 minutos. Ese es el valor del otro ángulo que nos faltaba. Entonces vamos a ver que como tenemos el caso de que conocemos únicamente un lado y ya tenemos dos ángulos conocidos, entonces vamos a usar la ley de senos. Entonces lo que queríamos encontrar desde un inicio, como nos pedían, eran las distancias rectas que hay desde el helicóptero, es decir, desde aquí hasta los poblados. Entonces lo que necesitamos encontrar era esto, la distancia C y el lado B. Entonces aquí vamos a poner que eso es el helicóptero. Entonces, usando ley de senos, ¿sí? Primero para calcular el lado C, ¿sí? Entonces para el lado C, como es el que no conocemos, entonces sería C entre el seno de C igual a ¿qué? Al lado que sí conocemos, que en este caso es A. Entonces sería A seno del ángulo A. Entonces sería C entre el seno del ángulo C. ¿Cuál es el ángulo C? El ángulo C tenemos que es 7 grados 25 minutos. Igual a el lado A. Y el lado A nos dicen que es 9.8. Eso entre el seno del ángulo A. El ángulo A es igual a 3 grados 50 minutos. Entonces sería 3 grados 50 minutos. Entonces de aquí vamos a despejar. Este seno de 7 grados 25 minutos va a pasar, como está dividiendo, va a pasar hacia el otro lado de la igualdad multiplicando. Entonces nos va a quedar C es igual a 9.8 por el seno de 7 grados 25 minutos. Y eso entre el seno de 3 grados 50 minutos. Y eso va a ser igual a qué? Vamos a tener que es 18.92. Entonces C es igual a 18.92 kilómetros, ¿ok? Ya que son las unidades con las que estamos trabajando. Entonces ahora sí, por último, ahora nos falta el lado B. El lado B, que es este otro acá. Entonces para el lado B, igual usamos ley de senos. Entonces como es el lado que no conocemos, sería B entre el seno del ángulo B, va a ser igual a el lado que sí conocemos, que es A entre el seno del ángulo A. Entonces B entre el seno del ángulo B. ¿Cuánto mide el ángulo B? Es 168 grados 45 minutos. Y eso va a ser igual a el lado A, que sabemos que es 9.8, entre el seno del ángulo A. Y el ángulo A es igual a 3 grados 50 minutos. Entonces, vamos a despejar aquí. Este seno de 168 grados 45 minutos está dividiendo a este B. Entonces va a pasar multiplicando hacia el otro lado de la igualdad y nos va a quedar B es igual a 9.8 por el seno de 168 grados 45 minutos. Y eso entre esto de acá, que es el seno de 3 grados 50 minutos.
Entonces B es igual a ¿qué? ¿A cuánto nos va a quedar? Nos va a quedar igual a 28.59. Y las unidades con las que trabajamos son kilómetros. Entonces, este es el otro lado. ¿Sí? Entonces, hasta aquí terminamos el video del día de hoy. Nos vemos en el siguiente. No olviden compartir y darle like si les gustó. Muchas gracias.